Hola, soy Sonia Iris de Iris y Roa y hoy vamos a platicar sobre qué debes de considerar para obtener la mejor pensión posible si estás en el régimen de la Ley 73. Recuerda que tener una buena pensión no es cuestión de suerte, sino de estrategia. Hola, entonces como platicábamos, este video va dirigido a las personas que se encuentran en el régimen de la Ley 73 del IMSS. La intención es que puedan lograr la mejor pensión posible. Primera pregunta, ¿cómo estar seguro si yo pertenezco a la Ley 73 del Seguro Social? Una forma de hacerlo es descargar del portal del IMSS tu reporte de semanas cotizadas, esta es la liga, en el cual tienes que identificar la fecha en la que fuiste dado de alta por tu primer patrón. La fecha en la que tienes que estar dado de alta es previa al 1 de julio de 1997 para pertenecer al régimen de la Ley 73. Hay personas que llegan a tener un número de seguridad social en el que el tercer y cuarto dígito aparece el año del 97, pero no es porque hayan laborado, sino porque cuando cursaron sus estudios superiores fueron dados de alta en el IMSS. Por eso es muy importante que descargues tu constancia de situación fiscal. Bueno, ¿cuáles son los factores que se utilizan para determinar el monto de la pensión que vas a tener? Son 3: número de semanas cotizadas, que mínimo tienen que ser 500, de lo contrario tendrías una negativa de pensión. El salario promedio de los últimos 5 años, ojo, es el salario con el que cotizaste en el IMSS. Y por tercer factor, es la edad en que solicitas la pensión. La edad mínima a partir de la cual puedes solicitar la pensión son los 60 años. Sin embargo, mientras más te acerques a los 65, el porcentaje de la pensión que podrás obtener es mayor. Y hay otro factor importante. Cuando tú tienes 60 años, 6 meses, un día, el porcentaje de pensión que vas a obtener ya corresponde al de los 61 años. Es decir, en vez de obtener el 75%, obtendrías el 80%. ¿Okay? Algo que es muy importante aquí es que si en algún momento, por ejemplo, pediste una ayuda por desempleo, tienes que devolver ese dinero porque de lo contrario se restan semanas. Y un factor muy importante para tener una buena pensión es tener muchas semanas cotizadas. El salario promedio con el que cotizaste en el IMSS es necesario que lo conozcas previo a tomar una decisión. Vamos a ver dos escenarios. Primero que nada, vamos a hablar de cómo es la pensión en la Ley 73. Antes, la pensión en la Ley 73 se calculaba en salarios mínimos. Un salario mínimo mensual hoy equivale a 5,255 pesos. Y el tope máximo al cual tú puedes aspirar de pensión es aproximadamente de 67,000 pesos mensuales hoy en día, si los últimos 5 años cotizaste con lo que se considera un salario topado, que es un salario de 25 UMAS mensuales equivalentes a 73,127. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una persona que gana más de 73,000 pesos mensuales realmente no se le va a considerar ese excedente de salario en el cálculo de su pensión. El máximo sueldo que toma en cuenta el Seguro Social es el salario topado, equivalente en este 2022 a estos 73,000 pesos. Bueno, la segunda característica que tiene la pensión de la Ley 73 y que es algo súper importante es que es una pensión vitalicia. Eso es muy tranquilizante porque nos garantiza un ingreso de por vida. Algo que no sabemos es realmente cuántos años vamos a vivir. Entonces el hecho de contar con un ingreso de por vida es realmente un beneficio muy grande.
Otro factor que tiene nuestra pensión de la Ley 73 es que aumenta de acuerdo a la inflación. Este ajuste se hace en febrero cada año. El cuarto punto tiene que ver con la atención médica que nos da derecho el tener una pensión en la Ley 73 en el Seguro Social. Esto es súper importante porque más o menos se calcula que el 21% de los gastos que tiene una persona en la etapa del retiro corresponde a cuestiones asociadas con el tema de la salud. Y además es muy probable que a partir de los 60 años puedas presentar alguna enfermedad crónica que, aunque no es muy gravoso el costo de su atención médica, como es constante, pueda mermar tu patrimonio. Más o menos el 50% de la población después de los 60 años empieza a tener algún problema de salud considerable, ¿no? Por último, otro de los puntos muy importantes que tiene el pertenecer a la Ley 73 es que en caso de haber tenido un despido temprano, tú puedes seguir cotizando de manera voluntaria mediante la modalidad 40 o también se llama inscripción a la continuación voluntaria al régimen obligatorio. ¿Qué nos permite hacer esta modalidad 40? Uno es si no logramos haber cotizado en un trabajo las 500 semanas que se requieren, aproximadamente 10 años, entonces tenemos la posibilidad cuando salimos de la empresa de poder pagarle al Seguro Social lo que pagaría una empresa por nosotros y seguir aumentando esas semanas hasta lograr las 500 semanas por lo menos. De lo contrario, vamos a tener una negativa de pensión. ¿Y qué quiere decir eso? Que nos van a regresar la cantidad que tenemos ahorrada en los diferentes conceptos Infonavit, en la parte de cesantía y vejez y retiro, inclusive SAR 92 si cotizamos antes en el régimen del SAR 92. Pero estas cantidades son pequeñas, entonces algo que es bien importante es que tú busques tener, en vez de una cantidad de dinero a los 65 años o en el momento que quieras retirarte, mejor un flujo de dinero vitalicio para que ahora sí que tengas un ingreso de por vida. No hay terror más grande, dicen por ahí, que vivir más allá de el dinero con el que cuentas para cubrir tus gastos. Entonces, muy importante. Vamos a ver dos escenarios. Primero que nada, tienes que investigar en donde estás trabajando más o menos a qué edad puede presentarse el despido. Vamos a considerar el primer escenario. Una persona que termina su trabajo a los 60 años o más. Pues este es un escenario muy favorable porque pues realmente a partir de los 60 años tú puedes ya pedir tu pensión del Seguro Social. Entonces, pues bueno, ¿qué te recomiendo que hagas antes de ir corriendo al Seguro Social a solicitar tu pensión? Bueno, que revises el salario promedio que te corresponde de acuerdo a lo que hay de registros en el IMSS, ¿va? Ahí te puedes llevar muchas sorpresas. Entonces, muy importante que antes de que solicites tu pensión, bajes tu reporte de semanas cotizadas, veas con qué salarios has estado cotizando. Puede ser que te convenga cotizar voluntariamente en la modalidad 40 con un salario topado 1, 2 años más, con la intención de incrementar el monto de tu pensión. El segundo punto importante es que tienes que ver qué prestaciones tienes para el momento de retiro. Hay empresas hoy en día que te dan un plan de jubilación, es decir, que te pueden dar una ayuda económica después de que dejas de trabajar adicional a la pensión. La verdad, esto cada vez se presenta menos. Hay otras empresas que te dan al momento que vas a terminar de trabajar un ahorro de largo plazo, o también se le conoce como plan privado de pensiones, en el cual pues una parte puso la empresa y otra parte puso el trabajador. Por lo regular son muy convenientes, pero si se trata de un plan privado de pensiones y sales antes de los 65 años,
si te entregan ese dinero puedes sufrir una retención importante de impuestos. Por eso hay una alternativa que se llama traspasar ese dinero a un plan personal de retiro que guarde hasta los 65 años el dinero para que después de los 65 no sufras una retención tan alta. Para ello te recomiendo que te asesores ya cuando vayas a estar en ese momento de la negociación de la salida de la empresa, de un contador, porque hay ciertos estímulos fiscales que puedes aplicar para reducir el monto de los impuestos a pagar. Otro punto importante es qué va a pasar con tu seguro de gastos médicos mayores. Si contabas con seguro de gastos médicos mayores, aquí es bien importante saber 3 cosas. 1, si la empresa de alguna manera va a seguir apoyándote de alguna manera con el costo de este seguro, por algún periodo de tiempo, o si la empresa tiene, pues con la aseguradora, una póliza colectiva para jubilados que te permita contratar tu seguro de gastos médicos a un menor precio. Si ninguna de estas 2 situaciones existe, pregunta si tu póliza de gastos médicos tiene contratado el derecho de conversión que te permita hacer un cambio de salirte de la póliza colectiva de la empresa para tener una póliza individual, y entonces todas las enfermedades que hayas tenido mientras estabas trabajando en la empresa se sigan cubriendo. Algo que es muy importante también conocer es la suma asegurada del seguro colectivo que tienes en la empresa, porque ese es el límite de responsabilidad que va a tener la aseguradora, es decir, la cantidad máxima que va a pagar por aquellas enfermedades que hayan surgido mientras formabas parte de la empresa. Ahora vámonos al escenario 2. Este escenario 2 es un poquito más complejo. ¿Qué pasa si terminas de trabajar antes de los 60 años? Bueno, esto es súper importante porque en ese periodo de tiempo no lo sabemos, o sea, si vas a dejar de trabajar a los 55 o a los 59, pero hay un periodo de tiempo en el cual va a ser difícil colocarte en un nuevo trabajo. Entonces tú tienes que tener ahorros que te permitan cubrir tus gastos fijos durante este tiempo. Eso puede representar mucho dinero. Ahora, la segunda pregunta, lo que hay que saber, hay algunas empresas, no todas, que cuando llegan a negociar con su personal el hecho de la salida del trabajo, te ayudan con un monto, o es decir, pagan directamente al Seguro Social por que tú sigas cotizando mediante la modalidad 40. Eso ayuda bastante. Porque la modalidad 40, que es una maravilla, también implica una buena inversión. ¿Estás de acuerdo conmigo que, como habíamos visto al inicio, un factor importante para tener una mayor pensión es tener, mientras más semanas cotizadas tengas, mucho mejor? Pero otro punto importante es el salario promedio de los últimos 5 años que cotizaste. Entonces, si tú, por ejemplo, te das cuenta o que estabas cotizando con un salario menor ante el IMSS de lo que realmente tenías, o te das cuenta de que, bueno, realmente tu salario, aunque sí estabas cotizando con el correcto, pues no era el salario topado, tienes la posibilidad de acudir al Seguro Social, inscribirte voluntariamente al régimen obligatorio y poder cotizar con el sueldo más alto que quieras, ¿no? Inclusive el topado. Eso cuesta el 10% del sueldo con que quieras cotizar mensualmente. Estamos hablando como de 7,000 pesos mensuales. Entonces, no solamente tienes que estar preparado para poder cubrir tus gastos durante ese periodo previo a los 60 años en que puedes pedir tu pensión, sino que también tienes que tener un ahorro en caso de que tu patrón no te ayude
la modalidad 40, con el gasto de la modalidad 40, a poder cubrir esos 7,000 pesos mensuales. Si tú deseas cotizar 5 años para que el salario promedio de tus últimos 5 años cotizados esté basado en el tope y así poder obtener por ese factor la mayor pensión posible, vas a tener que invertir alrededor de 500,000 pesos. Hoy en día, más o menos, es el 10% del salario con el que te inscribes a la modalidad 40. Pero a partir del próximo año, la modalidad 40 va a ir aumentando 1%. Entonces ya no vas a pagar el 10%, sino el 11%, el 12%, hasta llegar aproximadamente al 18%. Okay. Otra cosa a tener en cuenta, si sales muy temprano de la empresa, debes de tener cuidado en el tema de la conservación de derechos. Porque a lo mejor no te preparaste, no tienes forma de seguir invirtiendo en la modalidad 40 y dices, bueno, pues podré sacar para mis gastos fijos, para poder vivir en el día a día, pero no me alcanza para pagar la modalidad 40. Y además ya era topado, entonces pues no me preocupo tanto, tengo muchísimas semanas, no requiero más semanas y me voy a esperar hasta los 60 años. Pero si saliste, por ejemplo, antes de los 54 años, puede ser que cuando vayas a pedir tu pensión ya haya pasado el periodo de conservación de derechos. Ese periodo de conservación de derechos está asociado a que no debe de rebasar la cuarta parte de semanas que cotizaste. Es decir, tú tienes tus derechos para pedir una pensión hasta cierto tiempo, que es la cuarta parte del tiempo que estuviste cotizando en el Seguro Social. Y si lo pierdes, ¿qué va a suceder? Bueno, pues que vas a tener que cotizar con un patrón 13 meses para volver a tener derecho a esa pensión o inscribirte al régimen que se llama de trabajadores independientes o profesionistas independientes durante un periodo también mayor a un año para poder actualizar ese derecho a pedir tu pensión. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos hoy. Es muy importante asesorarte con tiempo para poder ahora sí estar preparado de la mejor manera por cualquiera de los escenarios que se presenten. ¿Cómo puedes asesorarte? Bueno, hay personas que se encargan de hacer el cálculo y decirte, de acuerdo a tus circunstancias, cuál puede ser la pensión posible que puedes obtener. También te recomiendo acercarte a un asesor en planeación financiera o un asesor de seguros y por supuesto a un contador. Para todo el tema fiscal, eso sí tiene que ser más cercano al momento de tu pensión para establecer ya con mayor claridad cómo van a manejar los ingresos, las deducciones, para tratar de minimizar pues, los impuestos a pagar, ¿va? Entonces, muy importante que esto lo hagas contigo. Ahora, otra cosa importante es, recuerda, tienes que investigar qué prestaciones te otorga la empresa, si existe un plan privado de pensiones, qué sucede al momento de salir de la empresa con el seguro de gastos médicos y ahorrar para pagar tu cotización voluntaria en caso de que la empresa no lo haga por ti y por si es necesario cubrir tus gastos fijos durante el periodo de tiempo previo a solicitar tu pensión. Algo que es muy importante es que también, además de tener un ingreso vitalicio durante todo tu retiro, conserves un fondo de dinero disponible para cualquier eventualidad, cualquier situación de salud o inesperada que pueda requerir una cantidad mayor de dinero que lo que tú recibes periódicamente.
Espero que esta información sea de utilidad para ti. Si necesitas una asesoría, puedes agendarla en la liga de Calendly, que a continuación verás en la pantalla, y también te dejamos nuestros datos de contactos. Hasta la próxima.